Qué buen tiempo hemos tenido juntos en la presencia de Dios. No sé si a lo mejor tú te encuentres en tu casa o a lo mejor estás en tu automóvil. Y yo creo que Dios ha sido muy bueno en este domingo. Y quiero animarte que en este día tú puedas preparar tu corazón porque seguramente Dios nos va a hablar. ¿Por qué no me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Un domingo más. Gracias a Dios estamos juntos. Tenemos la oportunidad de compartir y aprender algo este día. Hoy vamos a hablar del capítulo 8 del libro de los Hechos. Muchos estudiosos de la Biblia consideran que la primera etapa del libro de los Hechos concluye justo con el capítulo 7, con la expansión del Evangelio en Jerusalén y sus alrededores. Pero en el capítulo 8 empieza otra etapa y es la que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a platicar sobre eso y te pido que estés abierto y dispuesto a que Dios te muestre lo que tú y yo queremos aprender. Si gustan ir a Hechos capítulo 8, versículo 1, por favor. Dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una ola de gran persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Déjenme recordarles algo. Jesús en el capítulo 1 le había dicho a los apóstoles: vayan y permanezcan en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el derramamiento del Espíritu Santo, y luego me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y el resto de la tierra. Ya eso se había cumplido en Jerusalén. En el capítulo 8 empieza la propagación de la buena noticia o del Evangelio sobre Judea y Samaria. Ahí empieza. ¿Y cómo se dio esto? Había mucha tristeza en la iglesia en esos momentos. El versículo 2 dice que con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana. Estaban tristes, había fallecido un querido hombre. Y quiero que entiendan, en ocasiones ocurren los fallecimientos en las iglesias. A Dios gracias, en este tiempo de pandemia, hasta el día de hoy podemos dar gracias a Dios que hemos tenido gente que se ha contaminado, muy pocos por cierto, pero hasta el día de hoy, a Dios gracias, no ha fallecido. Lamentablemente en otras iglesias eso ha ocurrido, y son momentos que ocurren y pasan. Por eso estaban pasando ahí. Pero se desata una gran persecución. Un hombre llamado Saulo, de una ciudad de Tarso, empieza a perseguir a la iglesia. Versículo 3 nos dice: Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Él quería acabar con la iglesia, era un fanático religioso, esa es la verdad. Quería acabar con ellos, iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto hombres como mujeres y los metía a la cárcel. Saulo provocó algo. Hubo una persecución terrible en contra de la iglesia, y lo que ocurrió fue que fueron esparcidos. Empezaron a huir, a irse a diferentes lugares. Dice que se esparcieron en el versículo 4, pero en ese esparcir, en ese avanzar, iban predicando el evangelio o la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Entonces, Saulo, este fanático judío, fariseo, que él mismo menciona en Filipenses que tenía un gran celo por su religión, empieza a perseguir a los cristianos y no se da cuenta que él propicia la expansión. Él quería acabar con la iglesia y la iglesia se expandió y creció. Por toda ciudad por donde iban, los
creyentes huyendo de Saulo y de la persecución, iban predicando el evangelio. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy? Siempre vienen situaciones en contra de la iglesia, del mover de Dios, pero al evangelio nada lo detiene. Nada lo detiene, sigue expandiéndose. La gran mayoría de iglesias, ya no digamos en este país, sino en el mundo, tuvieron que confinarse, pero empezaron a generar el concepto de iglesia online. Es decir, grabar pláticas, enviar pláticas o hacer transmisiones en vivo y empezar a trabajar desde sus hogares, porque este confinamiento nos ha tenido en casa. Pero eso no detiene los planes de Dios. Seguimos trabajando y seguimos haciendo iglesia. Y quiero que entiendas algo. Leí hace tiempo cómo a principios o en mediados de los 50 del siglo pasado, 50 y 60, los evangelizadores de esos años, los misioneros de esos años, soñaban y anhelaban con tener acceso a la radio para transmitir mensajes. En mis primeros años de creyente, yo llegué a escuchar pláticas cristianas transmitidas por radio. Y era una forma masiva de extender el evangelio. En estos países cerró la televisión y muchos medios de comunicación, pero han empezado a abrirse. Pero esta pandemia lo que provocó es que el evangelio se expandiera masivamente, porque estamos en la última etapa de lo que Jesús pidió: llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Y hoy día, las pláticas que se suben por YouTube, por Facebook, por Twitter, por lo que tú quieras, FaceTime, lo que tú gustes, eso se propaga. Y el evangelio se está extendiendo. Hay una promesa de Dios de que su conocimiento llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Y tú y yo tenemos que ser parte de eso. Por eso estamos haciendo iglesia hoy en el hogar, transmitiendo y subiendo videos, haciendo lo que Dios nos ha mandado. La iglesia sigue creciendo y va a seguir creciendo más. Estuvimos en una reunión, mi esposa y yo, de matrimonios, donde había no sé cuántos países en reuniones de matrimonios. Éramos alrededor de 11,000, hasta el último número que yo vi, participantes de muchas naciones, de varios continentes, hablando sobre cursos de matrimonio, sobre tips para matrimonios. Eso no se había dado antes. Había congresos, había simposios, había pláticas, había retiros, pero el que se unieran miles de iglesias, eso no se había visto. Y hoy lo estamos viendo, porque al evangelio nadie lo para. Vamos a seguir avanzando con las pláticas, vamos a seguir avanzando con el proyecto online, y una vez que las cosas regresen, volveremos a la normalidad que teníamos antes, pero con nuevos bríos, nuevas ideas y con más empuje, ánimo y pasión por lo que estamos haciendo, porque Dios cumple su palabra. La iglesia en este capítulo 8 venía expandiéndose. Aparece un hombre ahí que era el evangelista por excelencia llamado Felipe, y empieza a predicar. Él se va a la ciudad de Samaria, cosa que ya había aparecido antes el evangelio en Samaria. Jesús había hablado con una mujer samaritana, pero Felipe va a la región y dice que las multitudes lo escuchaban, versículo 6, atentamente, porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Lo primero que tengo que resaltarte es que lo que Felipe predicaba era el mensaje del evangelio. No porque fuera elocuente Felipe, no porque tuviera facilidad de palabra, era el poder del mensaje que él estaba transmitiendo. El mismo poder que hoy estamos transmitiendo vía estos videos a todo aquel que lo quiera escuchar o lo pueda escuchar.
Felipe predicaba y Dios respaldaba, porque había muchos milagros, sanidades. Dice la Biblia que había alegría en esa ciudad porque el evangelio estaba inundando su ciudad. Quiero que sepas algo. La buena noticia lleva alegría y gozo a donde vaya. A donde vaya. Eso dice el versículo 8. Había alegría en aquella ciudad. Había mucho gozo. Versículo 9. Cuando el evangelio es expandido, ¿sí? Quiero que lo entiendas. Versículos 7 y 8. Se da una liberación. Mucha gente era liberada, mucha gente era sanada, y el evangelio expande el poder de Dios y empiezan a ocurrir milagros. Muchos espíritus eran expulsados, muchos que habían sido paralíticos empezaban a caminar, empezaron a aparecer verdaderos milagros. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9, aparece un personaje ahí. Y aquí quiero detenerme un poco. Dicen por ahí, decían en la antigüedad que en todo pueblo nunca faltaba un brujo o un mago. Aquí era un mago, este hombre era un trácala, inventaba cuentos, inventaba hechicerías y hacía rollos de esos, leía la suerte, ve tú a saber qué tantas cosas hacía. Pero se da cuenta que le empiezan a invadir el mercado, porque aparecen hombres predicando el evangelio, y este hombre, Simón, se da cuenta que los milagros reales existen, porque todo lo que él hacía era puro cuento. Y este hombre tenía su fama. Había sido conocido como el máximo hechicero, vamos a decirlo, de su tiempo en ese lugar. Se decía que era alguien importante por lo que hacía o inventaba y hacía sus movidas. Pero empieza a crecer el poder del evangelio y se da cuenta Simón. Simón empieza a ver cosas. Número 1, que los milagros que estaban ocurriendo eran milagros reales. Y quiero que entiendas algo, cuando el evangelio se expande, el reino de Dios empieza a tomar posesión del reino de este mundo y empieza a expulsarlo. Empieza a llegar la luz y la oscuridad se desaparece, porque entra el poder de Dios transformador con el poder del evangelio. Eso estaba ocurriendo ahí en Samaria. Eso ocurría. Y lo primero que ve Simón, hay milagros verdaderos. Hoy día mucha gente le llama milagro a cualquier cosa. Esos eran milagros verdaderamente impresionados, en donde te queda claro, impresionantes, que si Dios no los hacía, nadie más los podía hacer. Y eso lo vio Simón. Él se percató de eso. Versículo 10. Dice que desde el más pequeño hasta el más grande, todos dice el más pequeño hasta el más grande, a medida se referían a Simón como un hombre, como el grande, el poder de Dios. Así era conocido Simón. Pero Simón se da cuenta, ya salió el peine, yo no tengo el poder de Dios. Y por años fascinó a la gente de Samaria, pero aparece el verdadero evangelio y la gente empezó a creerle a Felipe. O sea, se le fue la clientela. Quiero que entiendas algo. Cuando vamos a llevar el evangelio, me recuerda mucho el ataque a Normandía, Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas aliadas llegaron por playa y invadieron, tomaron posesión de territorios. Eso ocurre cuando el evangelio empieza a expandirse. El reino de Dios empieza a tomar posiciones que antes no le pertenecían a Dios. Tú y yo estamos en Aguascalientes y estamos en una invasión a este estado para llevar el poder de Dios y el poder del evangelio. Este hombre Simón, un hombre peculiar, se da cuenta de algo. Entendió las noticias del reino y se dio cuenta que muchos se bautizaron. Dice la Biblia que se bautizaron hombres y mujeres. El mismo Simón dice que creyó y fue bautizado. La segunda cosa que vio Simón o entendió Simón
para ser uno de ellos tengo que arrepentirme y bautizarme. Y Simón lo hace. Y dice que comenzó a seguir a Felipe, comenzó a seguir el mover de lo que Dios estaba haciendo. Dice que iba a todos los lugares donde iba Felipe. Él estaba asombrado de las grandes señales y milagros que ocurrían. Y lo seguía porque quería seguir viendo que lo que él antes simulaba estaba apareciendo en realidad. Y eso ocurre cuando tú y yo llevamos el verdadero evangelio. El mover de Dios, el genuino mover de Dios, empieza a ser palpable para la gente. Versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, mandaron a Pedro y a Juan. Mandan la artillería pesada para allá. En cuanto llegaron, lo primero que hicieron es orar por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Pero era un recibir distinto del Espíritu Santo, era una impartición del poder de Dios para que ellos se pudieran mover en los dones del Espíritu. Entonces Simón se da cuenta que si los apóstoles ponen sus manos, la gente empieza a moverse y Dios empieza a hacer milagros a través de lo que ellos hacen. ¿Y qué ocurre? Simón se da cuenta que él tiene acceso a ese poder. Y déjame decirte algo. Siempre que la iglesia quiere crecer, quiere expandirse, o Dios mueve a la iglesia a expandirse, aparecen problemas. Y generalmente los problemas provienen de la misma iglesia. Simón ya era uno de ellos. Y te pongo otro ejemplo. Jesús tenía 12 apóstoles. ¿Quién lo traicionó? Uno de sus apóstoles. El problema aparece dentro de la misma iglesia. Y Simón se dio cuenta que si los apóstoles imponían las manos, va y le dice a Pedro, ¿cuánto porque a mí me lo des? Pensó que él podía comprarlo. Creyó que ese poder genuino iba a estar en sus manos para seguir explotando el negocio que él había hecho por muchos años. Y déjame decirte algo. Amor al dinero, raíz de todos los males. Él dijo, déjenme tener este poder para que yo imponga las manos a las personas y reciban el Espíritu Santo. Si ustedes se fijan, quien oró para que recibieran el Espíritu Santo y fueran investidos de poder, no fue Felipe, que era un evangelista, fueron los apóstoles. Pedro se da cuenta, ubica lo que está pasando en contra del mover de Dios en ese lugar, y Pedro es clarísimo con este hombre. Le dice, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. El don de Dios no se compra, no se hereda, no se transfiere a la ligera. El poder de Dios lo da Dios en quien Dios confía. Y sabe que va a usar el poder para la expansión del reino. No lo encuentras en una universidad, ni en un instituto, ni en un curso, ni en un seminario. Eso Dios lo da cuando conoce los corazones de la gente. Pedro le dice, tú no tienes ni parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto, no es íntegro delante de Dios. Y Pedro le dice, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor, tal vez Él te perdone por tus malos pensamientos. Y quiero que entiendas algo. Este hombre ya había decidido arrepentirse y bautizarse. Y empieza a caminar con el Señor, llega algo a su vida que quiere distraerlo y alejarse. Simón se da cuenta que aquella pertenencia que tenía, que aquella identidad que tenía en Cristo Jesús, a ser parte del mover de Dios, está en peligro. Pedro lo ubica de manera directa, recta y amorosa. ¿Por qué digo amorosa? Lo ubicó en la verdad. Amados, este es un llamado a todos los miembros de nuestra iglesia. No permitas que vengan ideas o malas intenciones a tu corazón. Protege tu vida, protege tu casa. Cuida tu iglesia, ama tu iglesia.
y mantén tu corazón recto delante de Dios. Pero Pedro le dice una gran verdad: arrepiéntete. Cuando un creyente se aleja o se equivoca, puede volver. No tiene por qué volver a bautizarse, pero sí necesita arrepentirse. Sí necesita cambiar su corazón. Sí necesita reconciliarse con su Señor. Si este hombre no lo hubiera hecho, se hubiera perdido. De hecho, versículo 23, si ustedes se fijan, Pedro le dice: porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Había algo más en su corazón, no solo el dinero, sino anhelaba tener eso porque él quería ser famoso, o sea, mucho más grande que lo que ya era como mago, y quería poder. Y estaba siendo verdaderamente tentado. Por eso Pedro le habla tan directo. Amados, tengan mucho cuidado. Él pide algo, versículo 24. Me encanta lo que hace este hombre. Oren al Señor por mí, que no me sucedan esas cosas terribles que me han dicho. Yo personalmente creo que se arrepintió y le dio miedo. Dicen por ahí que el miedo no anda en burro. Yo no quiero asustar a nadie, pero sí anhelo con todo mi corazón que alinees tu corazón al mover y al poder de Dios para ser parte de este reino que Dios ha establecido en nuestra iglesia y seguir avanzando en los planes de Dios. Con un corazón correcto, con una visión correcta, con un anhelo correcto y con anhelos y deseos claros de ser parte del mover de Dios. Esta es una historia muy hermosa y muy rica de información, pero es una seria advertencia. No permitas que la envidia, que el amor al dinero, que cosas que están fuera de lugar vengan a perjudicar el mover de Dios. Versículo 25 dice: después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Estuvieron un tiempo ahí. Dice: por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. La expansión y el extender del reino no tiene límites. Bendijeron de ida y bendijeron de regreso. No te preocupes si estás encerrado en casa. Ahí puedes hacer iglesia, puedes compartir videos, puedes hablarle a gente conocida y hablarles del poder del evangelio. Lo necesitan y tal vez solo tú puedas llevarlo. Solo a ti te conocen. Dale like, invítalos, háblales, porque algún día tú verás que el expandir la semilla produce fruto. Te exhorto a que lo sigas haciendo. Te exhorto a que sigas haciendo iglesia, porque el mover de Dios ahorita está en esa dirección. Saliendo de esto ya veremos, pero ahorita hay que centrarnos en lo que Dios nos está dando, porque nada puede detener el avanzar del evangelio. Seamos parte de él, seamos parte de ese mover y sigamos avanzando. Quiero hacer una oración. Yo sé que algunos sintieron algo en su corazón al escuchar esta plática y yo quiero orar por ti. Si tú no has conocido nada acerca de Jesús y quieres, como este hombre, acercarte y ser parte del mover de Dios, yo quiero orar por ti. Solo dile a Jesús: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco que he hecho lo malo. Pero tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonarme. Yo hoy me arrepiento, pido perdón delante de ti, Señor. Y decido caminar contigo el resto de mis días, con un corazón recto, íntegro delante de ti, con un anhelo y un deseo de ser parte de tu mover en este mundo. Y Padre, te pido que nada ni nadie me aparte de ti. Si tú sentiste algo
y ya eres creyente y sabes que tienes que arrepentirte de algo, dile: Señor, perdóname. Quiero arrepentirme. No quiero tener amor por dinero. No quiero andar en las obras de la carne. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Perdóname, Padre. Quiero seguir a tu lado por el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta palabra. Y quiero que me acompañes a Lucas 6:38 y dice así: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramando sobre el regazo. Y sabes, me gusta esa parte porque dice: den y recibirán. Yo creo que normalmente estamos acostumbrados a recibir o tener algo para poder dar, pero Dios dice: den. Y el dar abre, aquí dice para que haya más lugar. El dar es lo que provoca en nuestras vidas que haya más espacio para que Dios pueda derramar lo que Él tiene para nuestras vidas. Así es que quiero animarte que en esta temporada no solamente estemos esperando recibir, sino que seamos generosos en dar, porque el dar abre un espacio para que Dios traiga más a nuestra vida. Si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por tu generosidad y muchísimas gracias por conectar este domingo. Yo creo que este mensaje puede llegar a muchos más si tú puedes compartirlo, y quiero animarte a que tú puedas hacerlo. Y así es que nos vemos, que tengas una excelente semana y disfruta tu familia.